7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. En primer término, el doctor Jorge Benavides, constitucionalista, decano y catedrático en la Universidad de Posgrado IAEN, y el doctor Julio César Cueva, jurista. Les invitamos para analizar este tema que marca un debate en el país. Si el presidente va a la reelección o el presidente será por primera vez elegido por un periodo normal, periodo de 4 años, y su relación con la vicepresidenta de la República. Ha hecho la consulta el 21 de mayo pasado el procurador, la presidencia de la República, a la Procuraduría General del Estado para que absuelva esto. Y no solo a la Procuraduría, sino también al Consejo Nacional Electoral, según informó este domingo Diario Expreso, también a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional. ¿Cómo enfrentar este tema? Doctor Jorge Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Julio César y a las personas que siguen este diálogo. Ciertamente es un tema que, a mi criterio, no supone mayor complejidad desde el punto de vista normativo. En cuanto al contenido de la consulta que se ha formulado por parte de Presidencia de la República a Procuraduría General del Estado, porque hay normas claras tanto en el Código de la Democracia como en el ámbito de la Ley Orgánica del Servicio Público que señalan cuáles son las prohibiciones que tienen los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Y el presidente de la República, el vicepresidente de la República y las más altas autoridades del país, más allá de su legitimidad democrática, de ser electos por voto popular, son servidores públicos. Y en esa medida, como señalo, es claro, por ejemplo, el artículo 24 de la LOCEP, que prohíbe a cualquier servidor público en uso de sus funciones realizar actividades proselitistas. Por otro lado, también hay incluso en el ámbito del Código de la Democracia, en el artículo 278, por poner un ejemplo, cuáles son las infracciones graves. Y entre ellas precisamente está cuando un funcionario público realiza actividades proselitistas. También hay pronunciamientos por parte incluso de la jurisprudencia electoral que dan cuenta de estas particularidades. Por ello creo que si bien es un asunto de orden político, que finalmente puede haber una buena o mala relación de parte entre las dos más altas magistraturas del Estado, lo importante es que todo este tipo de temas que se puedan llevar al interior, es normal a veces ciertas fricciones que pueden existir dentro de los movimientos políticos, que se lo canalice a través del orden constitucional y a través de la normativa correspondiente. Y en ese sentido, es clara también la Constitución de la República que a quien le corresponde la subrogación temporal o parcial, temporal o definitiva del presidente de la República es el vicepresidente de la República. Entonces, más allá de estos cuestionamientos o estos debates que se hacen, creo que la normativa es bastante clara y, por tanto, a mi entender, no habría ningún vacío normativo que cubrir, ni sería necesaria una consulta a la Procuraduría, porque las obligaciones y prohibiciones que tienen los servidores públicos constan debidamente en la LOCEP y el Código de la Democracia señala cuáles son las infracciones graves en las que no deben incurrir los servidores públicos. Otra cosa es la posibilidad de que el presidente pueda postular en el año 2025 y esto no corra como una reelección. Esto en su momento ya la Corte Constitucional zanjó esta discusión, estableciendo que cuando terminan por disolución de la Asamblea o destitución del presidente por el mecanismo de muerte cruzada, no se entiende que ha habido una suerte de reelección cuando postulan al periodo inmediatamente posterior. Entonces ya ese es otro tipo de discusión que no va en cuanto a lo que en su momento ha sido consultado a la Procuraduría. Es decir, doctor Benavides, si tiene que terminar el periodo en unas elecciones extraordinarias, se podría entender por los antecedentes que sería su primera elección para un periodo normal de 4 años en febrero del 2025. Sí, en efecto. Esta no correría como primera elección, sería la del 2025 y tendría la posibilidad incluso en el 2029 a volver a postular el mandatario en funciones. Esa es el espíritu, esa es la razón de la decisión, el contenido que tiene esa sentencia constitucional, pero no tiene nada que ver
con el hecho de que si debe pedir o no licencia el primer mandatario, porque es un servidor público y se aplican las normas como están establecidas de modo general. Es más, incluso el pronunciamiento que se hizo en el caso del alcalde de Quito, cuando ya estableció jurisprudencia, el Tribunal Contencioso Electoral ha señalado que es irrespetar las normas de igual oportunidades el hecho que un servidor público que tenga un cargo pueda realizar actividades proselitistas. Entonces, son dos cosas distintas, la posibilidad de postular en el 2025 y posteriormente, si fuese el caso, en el 2029, a que tenga que pedir licencia o no para poder llevar a cabo actividades proselitistas. Es decir, para estar claros, doctor Benavides, una cosa es la disposición constitucional de los 4 años y la elección o reelección, y otra la aplicación de la ley, la LOCEP, y el Código de la Democracia, artículo 93, en donde debiera pedir licencia como funcionario público para ir a actuar en un proceso electoral. Así es. Una cosa es el tema de reelección, como usted advierte, Miguel, y otra cosa es que, como cualquier servidor público, deba pedir licencia para poder intervenir en procesos electorales. Entonces son dos cosas completamente distintas y entiendo que se unifican a partir de la formulación de la pregunta que hace Secretaría Jurídica y somete esta pregunta a la Procuraduría General del Estado. Bienvenido al jurista doctor Julio César Cueva. ¿Cómo ve este tema que está en el debate, la consulta a la Procuraduría respecto de si es reelección o no a la que iría el presidente Noboa? Y por otro, esta relación con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Jorge, buenos días. Gusto saludarlos a ambos. Yo coincido totalmente con lo que dice Jorge. Son dos cosas distintas. La una es la discusión que ya fue zanjada en su momento de que el presidente tiene, por así decirlo, 2 oportunidades más de ser presidente. Esta no cuenta porque él está completando el periodo de un tercero, que es el señor Lasso. Y no tiene absolutamente nada que ver con el tema de pedir o no pedir licencia. En lo cual yo también coincido que no hay un vacío. De hecho, lo que pienso es que están queriendo crear el vacío, ¿verdad? Para no tener que pedir licencia. Pero es que la esencia de pedir licencia tiene básicamente, primero no tiene nada que ver con que si es un periodo, es el segundo periodo, es elección, es reelección. No tiene nada que ver. Lo están confundiendo, queriendo crear un vacío como lo he manifestado. La esencia de que pida licencia tiene básicamente dos razones de ser. La primera, evitar esta tentación muy común en nuestros políticos de utilizar recursos públicos para poder generar expectativa en la gente, generar votos de que van, inauguran obras, ponen las primeras piedras y utilizan los recursos para poder mejorar su posición en las elecciones. Y la segunda, brindarle a los demás candidatos la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, de tal forma que tiene una razón de ser. Ahora, la pregunta es, ¿quién creó este problema? Lo creó el señor Noboa, nadie más, porque él evidentemente, pues más allá de lo que pueda decir es evidente y obvio, él no tenía ninguna expectativa en su momento. La elección presidencial creo que le vino a él como una sorpresa, como le vino a muchos, y eso es la razón de ser por la cual se escogió una persona con la cual no se tenía ninguna afinidad, a quien no se estudió debidamente, y que resultó ser después pues tremenda piedra en el zapato, como decía Velasco Ibarra en su momento, un copilador a sueldo. Pretender pues ahora encontrar vacíos que no hay para no tener que darle el mando durante 30 o pico de días, bueno, pues es lamentable, porque usted va a tener que aprender a asumir las consecuencias de sus errores o sus malas decisiones, y así es como tiene que funcionar. No es que me gusta, lo dejo, no me gusta, no lo dejo. Ahora, yo también tengo claro, Jorge, Miguel, perdón, que la señora va al cargo a hacer básicamente 3 cosas. La primera es ver cómo se zafa el caso Nene. 2, a sabotear el gobierno. Y 3, a sabotear la reelección. Lo tengo clarísimo. Pero desgraciadamente es un problema en el que se metió el señor Noboa, que no se puede resolver porque dos errores no hacen un acierto, tratando de inventar algo que está, o un vacío que no existe en ninguna normativa. Está clarísimo, él tiene que pedir la licencia y no tienen que mezclarse las cosas. Claro, lo que se produce en la práctica, más allá de las disposiciones, doctor Cueva, de las disposiciones constitucionales y legales, un hecho político práctico. Como usted dice, si tiene entre ceja y ceja la vicepresidenta el tema del caso Nene, donde está involucrado su hijo, o sabotear al gobierno,
ahí viene la inquietud desde el punto de vista del gobierno, del presidente Noboa. ¿Cómo le encarga, que constitucionalmente le corresponde a ella, cómo le deja el poder a ella? Primero, el caso Nene no es problema de él porque él no debería tener ninguna injerencia en la justicia. Y la justicia no debería dejarse someter por alguien que esté en el cargo ni temporal ni permanentemente. Primera parte. Y segundo, bueno, ese es el problema en que uno se mete cuando hace las cosas mal, pero es que no podemos generar inestabilidad y sobre todo inseguridad jurídica, creando vacíos que no existen para que las normas satisfagan mis intereses particulares. Si usted escogió mal, no le va a quedar de otra que tener que ver qué hace en esos 33 días y esperar porque no le vayan a causar mayor afectación, pero es que no podemos entonces, porque no me gusta, ¿verdad?, ver cómo hago para zafarme a esta persona. Mire, y lo tienen tan claro que creo que alguien muy cercano al presidente en otra radio dijo con claridad: ¿qué quieres? ¿El poder o vienes a rescatar a tu hijo? En pocas palabras. Yo pregunto, que la están extorsionando. Está vinculado el caso Nene a la posibilidad de que ella deje el poder, porque básicamente es como yo lo entendí. Eso fue algo así como públicamente reconocer que el caso Nene, que es judicial, está vinculado a que ella siga o no siga en el poder. Y eso es lamentable. Repito, si el presidente se metió en este problema, él lo tiene que resolver de cualquier manera, pero no creando vacíos que no existen y sobre todo generando inseguridad jurídica. Doctor Jorge Benavides, realmente es un problema serio en el tiempo. Si el presidente tiene la decisión de ir a la elección, participar en el febrero del 2025, y tiene de por medio un pasivo muy activo, como es la de la vicepresidenta, el tener que dejarla encargada por un tiempo, con estos señalamientos que ha hecho el doctor Cueva, que serían muy graves si ella, como ya ha hecho algunas declaraciones públicas de oposición a las políticas del gobierno, se da aquí un hecho pragmático, complejo, no solo en las relaciones entre los dos mandatarios, sino también en el devenir político en medio de un proceso electoral. Sí, bueno, yo coincido con la lectura de José Luis, de Julio César, perdón, que se trata de un tema que hay una pugna interna. Ya sabrán ellos si escogió bien o no a su binomio o lo que pueda estar ocurriendo a nivel interno. Lo importante es que de cara al país en su conjunto se adopte una decisión que sea enmarcado en la normativa. Por lo tanto, aunque sea reiterativa la idea, es importante aclarar que el tema de la licencia para poder postular tiene que tomarla porque es una obligación de cualquier servidor público y el presidente de la República no es la excepción. No hay vacío legal, por tanto. Otra cosa es, como se ha señalado de manera reiterada y firme, que otra cosa es el tema de las potenciales reelecciones. Luego, lo que pasa en el ámbito de la justicia ya serán los organismos correspondientes los que establezcan las responsabilidades luego de las investigaciones, el debido proceso y demás. Pero ese es un tema que escapa, digamos, al interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional? Que los procedimientos que tienen que ver con las elecciones del año 2025 se lleven de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico, para lo cual tendrán que establecerse condiciones de diálogo a lo interno, porque finalmente no existe otra posibilidad de que la vicepresidenta no sea encargada durante el tiempo si el presidente toma licencia, a menos de que ella renuncie, a menos que sea destituida por juicio político o por las causales que están establecidas para la cesación de funciones del vicepresidente, que son las mismas causales de cesación para el presidente de la República. En consecuencia, ¿qué es lo que corresponde? El que haya un diálogo frontal en aras de preservar el marco institucional y se puedan solventar este tipo de disputas que a la sociedad poco le importa. A la sociedad le interesa que sus mandatarios actúen en el marco de sus potestades, de sus atribuciones y cumplan con sus funciones que son para lo que fueron elegidos. Luego, disputas de tipo interno corresponderá entre ellos solventarlas, y lo que tenga que ver con la justicia, por supuesto, en el ámbito de la división de poderes y el respeto a las competencias de cada órgano, será la que establezca las responsabilidades de ser el caso. Consecuentemente, ¿dónde debe dirimirse esto? ¿Con las consultas que se hace a la Procuraduría, Corte Constitucional, Asamblea, Consejo Nacional Electoral, doctor Benavides? En lo absoluto. Esto es un tema de tipo político que tendrán que encararlo los dos primeros mandatarios.
dentro de lo que son las funciones normales que existen entre el presidente y el vicepresidente de la República. Es más, consultar a la Corte Constitucional, ¿para qué? La Corte Constitucional no es un órgano consultivo. No se puede acudir a la Corte a solicitar que interprete algún tema de la Constitución. No hay una facultad por fuera de las atribuciones que tiene normalmente la Corte cuando hace control constitucional o conoce de acciones constitucionales para pronunciarse sobre estos temas. Hay una facultad autónoma que está contemplada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales cuando se quiere consultar sobre las atribuciones que tienen los distintos órganos del poder público. Pero en este caso no se circunscribiría a este escenario porque las atribuciones tanto del presidente como del vicepresidente están establecidas en la Constitución. Y en la Constitución, la única atribución que tiene la vicepresidencia es reemplazar temporal o definitivamente. Entonces, es un tema que no debe ser trasladado a otras entidades, procuradurías, altas cortes, sino que es un tema que, con la altura de bien, con el respeto a los intereses nacionales, deben ponerse de acuerdo los dos primeros mandatarios. Ahora, eso en la práctica resulta difícil, doctor Benavides. Jugadas las cartas, como se dice, ¿cómo puede haber un vuelva luego en este sentido? Bueno, eso es algo, reitero, que corresponderá ya a las autoridades. A mí me parece que no hay tal conflicto ni laguna jurídica que tenga que dilucidarse ante Procuraduría General del Estado, ante el Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Electoral o la misma Corte Constitucional. Las prohibiciones están debidamente establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, están incluso las infracciones electorales en el Código de la Democracia, y no creo que, no solamente por la función puntual que pueda cumplir el presidente de la República, sino que para la institucionalidad en su conjunto, se ponga en serio aprieto a la institucionalidad del Ecuador, sin querer hacer uso de lo que corresponde por normativa, como es la licencia, para poder postular al cargo de presidente. Doctor Julio César Cueva, un tema complejo que tiene entre manos el presidente fundamentalmente. Él está agotando desde su visión, desde su punto de vista jurídico, agotando las instancias para pretender en definitiva no encargarle no dejarle el poder, encargarle el poder a la vicepresidenta Abad. Sí, y es algo que debería de resolverse internamente mediante algún tipo de conversación, diálogo o acuerdo, sin tener que involucrar peticiones antojadizas para que las normas se apliquen o acojan mi posición, creando vacíos jurídicos que no existen. Porque desgraciadamente esa ha sido parte de la trágica historia del país, en donde las normas se acoplan a la conveniencia de las partes en conflicto en momentos políticos determinados, creando pues una permanente inseguridad porque a veces las interpretan de una forma y a veces las interpretan de otra. El presidente va a tener que resolver internamente un problema que él mismo causó, porque esto no se lo ha causado nadie, pero sobre todo no se lo ha causado la ley. Y por lo tanto la ley no tiene por qué ser distorsionada en su interpretación para acoplarse a una necesidad coyuntural, porque entonces, ¿para qué están? ¿Para qué están las normas? Además, otras normas son claras. Cuando el tenor de la disposición es que es clara, no hay necesidad de ir a hacer ningún tipo de consulta. Y aquí está claramente determinado que es a ella quien le corresponde subrogarlo y que tiene que pedir una licencia, porque la esencia de esta norma no está en que si es o la primera elección o en la segunda o en la quinta, no, está en el hecho de que él no puede hacer uso de recursos públicos para poder promocionar su imagen y su candidatura, y segundo, no puede competir en desigualdad de condiciones con los demás candidatos, que sería lo que se produciría en esa eventualidad. Van a ser 33 días muy difíciles, pero bueno, creería yo que le va a tocar. Y también pues, yo no solo apelo a eso respecto del presidente, sino a la vicepresidenta, que si realmente pues algún amor tiene por este país, lo menos que puede hacer en esos días que le toquen sea crear problemas, crear inestabilidad a pretexto de una discrepancia con el presidente, causándole un perjuicio al país, en el que cada día que las cosas se hacen mal nos cuesta a todos mucho, no solo dinero, sino que incluso cuesta vidas y cuesta pues el progreso del Ecuador. Doctor Cueva, en el escenario que, como le corresponde constitucionalmente el asumir la presidencia a la vicepresidenta,
¿no sería un fuerte dolor de cabeza si ella comienza a tomar acciones contrarias a la política que el presidente está llevando a cabo, más allá de los aciertos y los errores? Sí, pero resulta que al final del camino el que se va a perjudicar va a ser el país. Y creería yo que la vicepresidenta tiene que tomar en cuenta que es tan público y notoria su discrepancia con el presidente Noboa, que probablemente esas decisiones que ella tome para afectarlo electoralmente pudieran terminar beneficiándolo, porque a veces la gente reacciona de esa manera, ¿no? Ve que están atacando a alguien, lo considera injusto, va y presenta y muestra su apoyo dándole el voto, de tal manera que si la intención de ella es sabotear la reelección mediante ciertas prácticas en el ejercicio del poder escaso de 30 días o algo más, pudiera ser que tenga el efecto contrario. Más allá de que si ella tiene alguna aspiración política futura, el actuar de esta manera va a hacer que nadie no solo quiera votar por ella, sino que nadie quiera respaldar una candidatura con alguien que evidentemente es una saboteadora, ¿no? Doctor Jorge Benavides, y las consultas que están remitidas tanto a la Procuraduría y a su vez la Procuraduría a varias instituciones, ¿cómo debiera responderse y llenarse este vacío si podemos catalogarlo? Bueno, la normativa es clara respecto a lo que se puede consultar a la Procuraduría, que se trate de normas infraconstitucionales sobre la aplicación de una de estas disposiciones y obviamente tiene la posibilidad de la Procuraduría de solicitar criterios a otras entidades públicas, como en el caso se ha solicitado al Consejo Nacional Electoral. En definitiva, yo creo que lo que tiene que señalarse es que no existe ningún vacío ni ningún problema de interpretación. Las normas desde la propia Constitución señalan cuáles son los métodos de interpretación, tanto de la Constitución y también de las leyes. Y en ese sentido, bueno, cuando, como ya ha advertido Julio César, es claro el tenor literal, no hay como, sobre pretexto de ello, buscar un falso espíritu que tengan las normas. Además que desde una interpretación integral de no solo la Constitución, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto, lo importante es establecer qué está detrás de que un funcionario público que está en ejercicio de funciones tenga que pedir licencia sin sueldo para poder participar. La idea que está detrás es que justamente se garantice la igualdad de oportunidades para las personas que están participando. No es comparable la posición que tiene un funcionario público respecto de una persona que postule para el mismo cargo. Entonces, tendrá que señalarle lo que corresponda, que aquí no hay un vacío jurídico y tendrá que procederse de acuerdo a lo que establece la normativa. Tal vez una alternativa que deba plantearse es compromisos serios y claros de parte del primer mandatario y la segunda mandataria de cara, por ejemplo, a establecer que durante estos 35 o 40 días que estuviese encargada del poder, mientras el presidente postula la elección del 2025, no se van a tomar decisiones que vayan en contra del interés nacional. Esto, bueno, suena muy abierto, pero que puede ser que no tome unos correctivos o que no tome decisiones que vayan por fuera de las decisiones cotidianas o de la línea que ha estado planteando el gobierno. Ciertamente es un problema para la nación en su conjunto cuando, por ejemplo, a nivel interno no se ponen de acuerdo las autoridades y luego las cosas que se estén haciendo, que sean positivas y en beneficio del país, no tienen por qué dejarse de hacer. Hay que tener en consideración que puntualmente el tiempo que esté en ejercicio de la presidencia, la vicepresidenta, va a ser puntual por el tema de que sale a ser candidato en el 2025 el presidente de la República. Como digo, podría firmarse alguna especie de acuerdo, luego de diálogos previos que al interior se lleven para demostrar de cara al país que lo que interesa realmente es el futuro del Ecuador y que todos los temas que tengan que ver con discrepancias que pueden surgir al interior, como pasa en cualquier organización política, y en este caso en el gobierno nacional, tengan que procesarse a través del ordenamiento jurídico. Doctor Cueva, un dolor de cabeza para el gobierno, más allá del tema legal y constitucional, con las consultas que ha hecho a la Procuraduría General del Estado. Sí, porque es una suerte de lotería, porque no sabemos lo que va a contestar el procurador, pero además si a su vez ha oficiado a otras instituciones para obtener algún tipo de
retroalimentación o les ha pasado, como quien dice, la pelota para que ellos sean los que más o menos le digan cómo se dirime, se complica más el panorama. Pero yo espero y aspiro a que independientemente de cuál sea el organismo que resuelva esto o dirima esto, tenga la independencia suficiente para no ceder ante una presión de ninguna naturaleza y lo haga en base a las normas que están. De ser así, la respuesta debe ser contundente, más allá de que usted tenga una o dos elecciones propias, por así decirlo, a futuro. Lo uno no tiene que ver con lo otro. Dos, es a ella quien le corresponde sin ninguna discusión, ¿no? Porque también se habló de que ellos podían encargarle esto a un ministro y no veo por dónde. Y tres, le corresponde nada más a ella y usted sí tiene que pedir licencia porque tenemos que mantener la esencia de la norma, que es competencia en igualdad de condiciones y que no se abuse de recursos públicos para promover una campaña. De cualquier manera, este es un tema que va a tener su repercusión, doctor Cueva, cualquiera que sea el pronunciamiento del procurador. Va a tener una repercusión, pero todas las decisiones que tienen que ver con normas tienen algún tipo de repercusión. Lo importante es que esa repercusión esté vinculada a la seguridad jurídica y no a la interpretación antojadiza de normas, para que incluso pues podamos empezar por lo menos a aspirar en algún momento a tener algo de institucionalidad. Esto de ir a conveniencia en una interpretación por un lado y después por otra genera todo lo contrario, genera una desinstitucionalización por un lado y por otro, o por lo menos la onda, no creo que haya institucionalidad aquí, y por otro lado genera inseguridad jurídica. En todos casos, que sirva por lo menos para generar estabilidad. Doctor Jorge Benavides, y si esto genera más inseguridad jurídica, ¿cómo debiera tomarse el pronunciamiento que no sabemos cómo va a responder el procurador Larrea? Bueno, yo parto de la idea que está en el compromiso de todos los servidores públicos, de acuerdo al principio de legalidad establecido en la Constitución, de que se actúa enmarcado dentro de las competencias, atribuciones y observando el ordenamiento jurídico. Es hacer elucubraciones de en qué sentido irá el pronunciamiento de Procuraduría, pero yo entiendo que será claro en el sentido de ajustar lo que señale a lo que dice el ordenamiento jurídico. Ya se verá en un escenario posterior a que se dé este pronunciamiento, pero reitero, parto de la idea de que todos los servidores públicos actúan en el ámbito de sus competencias y dan pronunciamientos de acuerdo al ordenamiento jurídico. Querer, por ejemplo, encargar la vicepresidencia a un ministro de Estado está por fuera del ordenamiento jurídico. A veces se escucha esto que ocurrió durante el periodo del año 2017 respecto al ex vicepresidente Glass. Resulta que él había solicitado la licencia sin sueldo para postular a la reelección con el expresidente Moreno. Y por eso es que, como había esa ausencia de vicepresidente, encargó el entonces presidente Correa la vicepresidencia a una secretaria de Estado, me parece de apellido Naranjo, que era la secretaria de Planificación. Pero son dos escenarios completamente distintos. En este caso, lo que corresponde es a la vicepresidenta hacerse cargo, estar encargada del poder mientras se lleva a cabo el proceso electoral y obviamente que con altura de miras tome las decisiones que mejor convengan al país y de manera transparente y de manera adecuada se produzca el diálogo entre estas dos máximas autoridades por el beneficio del país. ¿Será posible, doctor Julio César Cueva, entrar en sensatez, más allá del dictamen que efectivamente habrá que esperar el pronunciamiento del procurador, a fin de que esto no se genere un problema mayor cuando incluso el país va a entrar próximamente en un proceso electoral? Sí, por supuesto, y ahí sí creo que quien con más sensatez tiene que tomar y decidir es la vicepresidenta, porque en realidad pues quien ha generado este conflicto es ella, porque al final al cabo el señor Noboa postuló para presidenta y ella pues si en su momento o al principio o durante no estaba de acuerdo con algunas políticas, la que tenía que dar el paso al costado era ella. Y eso es algo en lo que ella también va a tener que reflexionar seriamente. Si es que realmente ella es una patriota y no está de acuerdo en mantener algunas políticas, lo correcto es dar un paso al costado. Pedir, no necesariamente renunciar, sino pedir una licencia que a su vez genere la necesidad de poner a alguien más que no sea ella en la vicepresidencia para el tema de la licencia.
porque realmente la discrepancia la causa a ella. Si ella no estaba de acuerdo, no debió haber aceptado la postulación. Si ella después no estaba de acuerdo con la forma en que el señor Noboa llevaba el país, tenía que haber renunciado. Pero no quedarse ahí para hacer una molestia, porque creo que ya bastantes problemas tiene el gobierno como para tener que además lidiar con esta señora. De tal manera que la mayor sensatez la va a tener que poner ella para decidir si lo que va a hacer es una presidencia pasiva, porque creo que son solo 33 días, y dejar que el país se mueva pues, sin ningún problema, que el gobierno continúe sin mayor problema, o lo que va a hacer es una persona que vaya a sabotear algo, que repito, puede que electoralmente le resulte contrario a lo que ella aspira, que sería sabotear la reelección. De tal manera que si hablamos de sensatez, si bien es cierto, la van a necesitar ambos, creo que un mayor grado lo va a tener que poner la vicepresidenta. Doctor Benavides, ¿estaría en manos de la vicepresidenta el enviar mensajes de confianza, aun cuando el gobierno tiene lo que se dice comúnmente entre ceja y ceja, no dejarle? Más allá de las disposiciones constitucionales que ustedes nos han ilustrado el día de hoy. Sí, sería un mensaje importante que dé cuenta de un compromiso con la institucionalidad, que de parte de la vicepresidenta se baje el tono a cierto tipo de declaraciones. La idea no es generar polémica, la idea es más bien que se dé un proceso dentro del ordenamiento jurídico que siga las líneas y las directrices establecidas por el presidente de la República. No olvidar finalmente que ambos, tanto el presidente como el vicepresidente, son electos por voto popular y tienen ese ascendiente democrático que es muy importante. Sin duda, uno de los primeros pasos podría ser bajar discursos altisonantes por parte de la vicepresidencia y más bien buscar acercar posiciones para que sea un proceso tranquilo, que sea un proceso dentro del marco institucional y que no se espere mayores decisiones que puedan ir en contrasentido de lo que se ha venido haciendo por parte del presidente de la República. No es un tiempo tan largo tampoco, son no más de 40 días, se señalaba 33, 35 días, y lo importante en esos casos es entonces que todo se enmarque dentro de la normativa, porque finalmente sería un precedente vasto para la institucionalidad en su conjunto que se tome una decisión por fuera del ordenamiento jurídico. Imagínense, estamos ya de cara a las elecciones ya del 2025 y lo mejor que puede hacer es acercarse a posiciones y demostrar por parte de la vicepresidencia de la República que hay esta intención de diálogo y este compromiso sobre todo con la institucionalidad y con el Ecuador. Claro, doctor Benavides, puede ser un periodo corto, pero imagínese, en un día se puede trastocar absolutamente todo si no hay una buena intención, si no se va con consignas a asumir la presidencia de la República. Esto no pasa por un tema fundamental, un eje transversal, la confianza y la credibilidad que debieran tener los mandatarios en este sentido. Sí, yo creo que sí, pero en los últimos tiempos no ha habido incluso encargos al vicepresidente, en los últimos gobiernos. Siempre ha habido una relación un poco compleja. Otro tipo de discusión sería el analizar si es necesario o no tener la figura del vicepresidente, porque si va a haber siempre este problema, ya se parafraseaba hace un momento a Velasco Ibarra cuando señalaba que los vicepresidentes son conspiradores a sueldo. Siempre ha habido una tensión en el cargo del vicepresidente respecto del presidente. Otro tema, como digo, ya a futuro será discutir si es necesario o no tener la figura del vicepresidente de la República, sobre todo cuando no tiene mayores funciones. La única función que tiene el vicepresidente es reemplazar temporal o definitivamente al presidente. Entonces, si no hay atribuciones específicas dentro del marco constitucional, todo queda a la subjetividad también de las atribuciones o temas que le encargue el presidente de la República. Esto también es un reflejo del personalismo que tenemos en nuestra política. No estoy diciendo nada nuevo ni sorprendente. Ese personalismo que lleva incluso que por encima de procedimientos y normas impere la voluntad de las personas que están ostentando el poder en cada momento. Es clave que cuando se arman estos procesos electorales y los binomios vicepresidenciales presidenciales se escojan a las personas que tengan afinidad, por supuesto, y que sepan guardar la debida lealtad, que es fundamental en estos procesos. Doctor Julio César Cueva, efectivamente, como dice el doctor Benavides, se debe partir por la integración de candidaturas debidamente sustentadas, conocidas,
y no a veces como ocurriera el año pasado en un proceso casi atropellado, que no se había realizado antes, una muerte cruzada. Entonces tuvo que escoger seguramente al azar, sin la debida meditación, a su compañera de fórmula. Esto pasa por confianza y credibilidad. Si se la pierde, ¿es fácil resarcirla? No, evidentemente no, y en efecto, como ustedes manifiestan, pues tiene mucho que ver con, yo diría que con nuestra idiosincrasia, en la que todo es muy personal y el futuro del país, pues es casi que lo último en lo que se piensa. Yo creería que están agotadas las posibilidades respecto de cómo manejar esto ya a largo plazo, en términos de que usted recordará, hubo una época en la que el presidente y el vicepresidente se elegían por separado y terminaban eligiéndose de tendencias distintas, y ahí es donde nace pues esta famosa frase de Velasco Ibarra. Después, para subsanar eso, vino la segunda y única posibilidad, pues, y era que lo eligiéramos en binomio, en la aspiración de que, bueno, el presidente coja a su vicepresidente y esto funcione, y creo que es evidente que no ha funcionado, sino ha sido todo lo contrario. De tal forma que creo que la otra posibilidad que nos queda es ya pensar a futuro, porque no podemos andar de tumbo en tumbo, si realmente amerita seguir teniendo el cargo de un vicepresidente. En otras partes como Argentina y Estados Unidos, por ejemplo, el vicepresidente es el presidente del Senado, y por lo tanto tiene otras funciones y se dedica a otras cosas en lugar de estar pensando cómo conspira o cómo llega al poder. Aquí deberíamos considerar la posibilidad de eliminar el cargo, porque si solamente lo que va a hacer durante 4 años es estar sentado básicamente esperando a ver si el otro sigue o no sigue, no tiene sentido, porque además nos cuesta muchísima plata. Más bien habría que buscar una figura mediante la cual el mismo presidente en un momento dado deje previamente designado a quien lo reemplaza, en la eventualidad de que por alguna razón él no esté, porque puede tener un accidente, qué sé yo, y tenga exactamente la misma posibilidad de que, en caso de que ocurra lo que está sucediendo con la señora Abad, él pueda decir: este funcionario ya no va a ser, ahora va a ser esta persona. De tal manera que el presidente siempre pueda contar con un reemplazo de confianza, no tanto por la tranquilidad de él, porque él es una sola persona, es para la tranquilidad del país, porque no es correcto que el país ahora esté en ascuas de que qué nos va a pasar en 33 días. ¿Será que esta señora no busca subir los impuestos? ¿Será que esta señora va a eliminar subsidios? ¿Será que esta señora va a aumentar subsidios? ¿Será que esta señora va a destituir a todo el gabinete? ¿Será que esta señora va a revertir la política pública de combate a la delincuencia? El país no merece esto. Por eso yo decía hace un momento que más sensatez le tiene que poner este asunto es la señora Abad, que el presidente Noboa, bien o mal, tiene una política y tiene derecho a que esta se mantenga hasta que el país decida si él continúa o no continúa. En mi opinión, quien lo reemplace debe de ser quien decida si hay un cambio de política o no, que evidentemente él tendrá derecho, si es reelecto, a mantener su política o no, y no puede ser alguien que venga por 33 días porque le tocó a desbaratar algo que, más que afectarlo al señor Noboa, afecta al país. Por eso creería que quien tiene que ponerse a pensar realmente qué es lo que quiere la señora Abad y no tanto el presidente. Claro, sería muy grave lo que usted dice, doctor Cueva, que en un periodo tan corto pudiera cambiar, trastocar las políticas, cuando, como usted también señala, esto debiera asumir quien le suceda, cuando le suceda al presidente ya en un periodo definitivo en la presidencia de la República. Sería muy grave el tratar de cambiar esto, que alteraría incluso la situación interna, doctor Cueva. Sí, en efecto así es. Pero si la intención es sabotearse una reelección, yo lo pensaría 2 veces, porque conociendo cómo piensa muchas veces la gente, pudiera tener el efecto contrario, pudiera generar un apoyo mayoritario al presidente en su intención de continuar en el cargo y un repudio generalizado a la vicepresidenta, que probablemente con eso sepultaría cualquier intención electoral en cualquier cargo a futuro. De tal manera que hay que tener mucho cuidado, porque el poder es efímero, pero las consecuencias no tanto. En definitiva, una pregunta final, doctor Jorge Benavides. ¿No cree que debieran hacer las paces? Como empezaron la campaña electoral luego del escogimiento de su compañera de fórmula, el presidente Noboa. Sí, sin duda, por el bien del Ecuador en su conjunto. Establecer, no sé, un acuerdo que nazca obviamente del presidente, pero con toda la predisposición de la vicepresidencia de la República, para que entre el señor Noboa y la señora Abad puedan firmar, aunque sea simbólico, un acuerdo de que no habrá cambios en la línea que está llevando a cabo el primer mandatario.
y entonces en esos 35 días, como usted advierte, Miguel, no se tomen decisiones que puedan trastocar o modificar o crear una crisis de gabinete o tomar otras decisiones que vayan en contra de lo que se ha venido realizando hasta ahora. El país espera entonces que ambos, primero y segunda mandataria, estén a la altura de las circunstancias y puedan de cara al Ecuador en su conjunto hacer conocer su posición de buscar cualquier salida dentro del orden constitucional y, como señalo, podría ser unos acuerdos mínimos para continuar en la línea de lo que actualmente está haciendo el presidente de la República sin trastocar su gestión, sus directrices, sus lineamientos generales, cuando se produzca este reemplazo para que él tome su licencia para postular a las elecciones del 2025. Doctor Julio César Cuevas, ¿será posible lograr un acuerdo, hacer la paz y mirar adelante por el bien del país? Yo no sé si hacer las paces vaya a tener cabida, pero tal vez un alto al fuego, ¿verdad? Que es de 35 días, porque salvo que la señora quiera lanzarse a candidata también, ella pues después de ese periodo pues hasta ahí llegó. Más allá de que pudiera no ser tan mala idea que ella se lance también a candidata, porque ahí resolvería básicamente dos problemas. Primero el de la licencia, porque también le tocaría pedir licencia, resuelto el problema para el presidente Noboa y sobre todo para el país. Y segundo, medirían fuerzas política y electoralmente y veríamos ahí pues a quién realmente la gente apoya y con eso quedaría zanjada pues las diferencias. Pero creería que ni ella está muy inclinada a lo uno y sobre todo a lo otro. Pero de una forma u otra van a tener que resolverlo, lo van a tener que resolver porque las normas no son las que tienen un problema, el problema lo tienen ellos dos. E insisto, quien más de su parte va a tener que poner es ella, porque ella de una forma u otra, salvo que sea candidata, con lo cual zanja el problema, ella ya está de salida. El presidente no necesariamente. Una buena sugerencia que hace el doctor Cueva. ¿Qué piensa doctor Benavides? Que sean los dos candidatos. Con eso no queda, sale temporalmente de la presidencia, encarga el presidente y no se queda la vicepresidenta si va de candidata. Esa es una opción. Si postula, por supuesto, tendrá que solicitar licencia, también si postula la vicepresidenta. Pero bueno, estamos ahí en el ámbito ya de las elucubraciones. Lo que nos corresponde es que los dos mandatarios, con altura de miras, enfocados en lo que establece el desarrollo nacional y la normativa correspondiente, establezcan un acuerdo puntual para el tiempo que le va a tocar encargarse si no sale la vicepresidenta a ser candidata. Lo importante es que esa disputa que queda en el plano personal no traiga malos resultados para el país. Ya hemos tenido una serie de problemas en el ámbito institucional que flaco favor hace al país el hecho de que estemos frente a estas disputas y buscar soluciones por fuera del ordenamiento jurídico. Llamar a la sensatez para que se tome las mejores decisiones en beneficio del país. Bien, muchas gracias por aportar a este debate al doctor Jorge Benavides, académico decano de la Universidad de Posgrado IAEN, y al jurista y penalista doctor Julio César Cueva. Muchas gracias, muy amables. Gracias, buen día a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, ya volvemos para hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este gran desafío, ¿cuándo se focalizan los subsidios a los derivados del petróleo? Ya volvemos, 3 invitados, el economista Alberto Dajig, el economista Augusto de la Torre y el ingeniero Boris Abad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. En el mes de papá recibe hasta 1,500 millas Pichincha Miles y